Buenos días. Hoy les vamos a hablar sobre las religiones chinas, filosofía, tradición y espiritualidad, presentado por María Camila Acevedo y mi persona, Anaís Rojas. Las religiones chinas son un conjunto de creencias, prácticas y filosofías que han influido profundamente en la cultura, la política y la vida cotidiana de China durante miles de años. A diferencia de muchas religiones occidentales, las religiones chinas no están siempre separadas en sistemas distintos, sino que a menudo se mezclan en la vida de las personas. En China, la espiritualidad está dominada por tres tradiciones principales. El confucianismo, centrado en la ética y la moral. El taoísmo, basado en la armonía con la naturaleza y el flujo del universo. Y por último, el budismo, que es una tradición importada que se ha adaptado a la cultura china. Además de estas tres corrientes, existen prácticas religiosas populares, como el culto a los antepasados y la veneración de espíritus y dioses locales. A lo largo de la historia, la espiritualidad en China no se ha limitado a una sola religión, sino que ha sido una fusión de creencias y prácticas que han evolucionado con el tiempo. Más que sistemas rígidos, estas tradiciones han funcionado como formas de entender el mundo, la naturaleza y la sociedad. En China, la religión no solo ha influido en la vida personal, sino también en la política, la educación y la organización social, convirtiéndose en un pilar fundamental de la identidad cultural del país. La filosofía del Yin-Yang y la cosmovisión china. Uno de los conceptos más fundamentales en la religión y filosofía china es el Yin-Yang, que describe la dualidad y complementariedad en el universo. Según Marcos Díaz, la teoría del Yin-Yang sostiene que todas las cosas contienen fuerzas opuestas pero interdependientes. Yin significa lo oscuro, lo femenino, la pasividad, la noche. Yang, lo luminoso, lo masculino, la actividad, el día. El equilibrio entre estas dos fuerzas es esencial en la naturaleza y en la vida de las personas. Esta idea influye en la medicina tradicional china, el Feng Shui y las prácticas espirituales. El confucianismo, ética y orden social. El confucianismo, más que una religión en el sentido occidental, es una filosofía ética que ha influido en la sociedad china desde la época de Confucio. Christian Arnaiz explica cómo el confucianismo ayuda a estructurar los valores en China y Corea a través de principios como la piedad filial, el respeto absoluto a los padres y ancestros, el ren, la benevolencia y trato justo a los demás, el lin, el cumplimiento de las normas y ritos sociales, la lealtad, respeto de autoridad y el orden social. El confucianismo ha sido la base del sistema educativo y político en China, y aunque su influencia disminuyó durante el siglo XX, sigue siendo parte importante de la identidad de China. El taoísmo, espiritualidad y naturaleza. El taoísmo es una tradición filosófica y religiosa basada en los textos clásicos como el Tao Te Ching de Laozi y el Shungazi. Giuseppe Tusi describe cómo el taoísmo enfatiza la relación con la naturaleza y el concepto del Tao, que significa el camino o la verdad cósmica. Principios claves del taoísmo. El wu-wei, la no acción o el fluir con la naturaleza sin forzar los eventos, la espontaneidad y simplicidad en la vida, la inmortalidad y la alquimia taoísta que llevaron al desarrollo de prácticas estéricas y de meditación. El taoísmo también tiene una vertiente religiosa con templos, sacerdotes y una rica mitología de dioses chinos, como el emperador de Jade y los 8 inmortales. El budismo en China, influencia y adaptación. El budismo llegó a China desde la India alrededor del siglo I después de Cristo y sufrió un proceso de sinización, adaptándose a las creencias y costumbres locales. Se desarrollaron escuelas propias como el Shan, precursor del Zen japonés y la tierra pura. El budismo chino se mezcló con el taoísmo y el confucianismo, formando una cosmovisión integrada. Se popularizaron prácticas como la meditación y la veneración del bodhisattvas
como Guaoyin, la diosa de la compasión. El culto a los antepasados y las creencias populares. En la cultura china, los antepasados siguen teniendo una presencia espiritual en la vida de sus descendientes. Según el estudio, el poder de lo sagrado, el culto a los antepasados en la China antigua, esta práctica se basa en la idea de que los espíritus de los ancestros pueden influir en la fortuna de la familia. Principales rituales: ofrendas de comida e incienso en altares familiares. Festival de Qingming, día en que se limpia y honra la tumba de los ancestros. El uso de dinero de papel y objetos simbólicos quemados como ofrenda a los muertos. Además, la religión popular china incluye la veneración de dioses locales como Masu, diosa del mar, y Guanyu, dios de la guerra y la justicia, así como la práctica del Feng Shui y la astrología. Si bien estas tradiciones han perdurado por siglos, su práctica y relevancia han cambiado con el tiempo. Durante la Revolución Cultural en China, muchas expresiones religiosas fueron reprimidas y los templos y lugares sagrados sufrieron daños significativos. Sin embargo, en las últimas décadas ha habido un resurgimiento del interés por estas creencias, especialmente en lo que respecta a la espiritualidad individual y las prácticas tradicionales como la meditación, el Qigong y el Feng Shui. Este renacimiento muestra cómo las religiones chinas siguen siendo una fuente de identidad y bienestar en la vida moderna. Conclusión: las religiones chinas han sido un pilar fundamental en la construcción de la identidad cultural de China, influyendo en su historia, su sociedad y su forma de ver el mundo. A diferencia de muchas religiones occidentales, estas tradiciones no son incluyentes entre sí, sino que coexisten en la vida cotidiana de las personas, permitiendo una integración flexible de creencias y prácticas. El confucianismo ha dejado una huella profunda en la ética y el orden social, estableciendo valores como la piedad filial, la lealtad y la educación como principios esenciales de la sociedad china. Aunque su influencia disminuyó, sigue siendo una referencia clave en la educación, la política y las relaciones interpersonales. El taoísmo, por su parte, ha sido una fuente de conexión espiritual con la naturaleza y el universo, promoviendo la armonía y el equilibrio en la vida. Sus enseñanzas sobre el wu-wei y el flujo natural de los acontecimientos han inspirado no solo la filosofía y la religión, sino también la medicina tradicional china, las artes marciales y la meditación. El budismo, aunque originalmente en la India, se ha transformado en un pilar de la espiritualidad china, fusionándose con las creencias locales y dando origen a corrientes propias como el budismo Chan. Su énfasis en la meditación, la compasión y el desapego material ha ofrecido una vida de crecimiento espiritual para muchas personas. Además de estas tres grandes corrientes, el culto a los antepasados y las prácticas religiosas populares han mantenido viva una conexión entre los vivos y los muertos, reforzando los lazos familiares y la continuidad en las tradiciones. A lo largo de la historia, estas religiones han enfrentado periodos de auge y represión, especialmente entre la Revolución Industrial, cuando muchas expresiones religiosas fueron prohibidas. Sin embargo, en las últimas décadas, ha habido un resurgimiento del interés por esas tradiciones, reflejando en la reconstrucción de templos, la práctica del Feng Shui, la meditación y otras formas de espiritualidad. En la actualidad, estas religiones no solo forman parte del legado histórico de China, sino también continúan evolucionando y adaptándose a la vida moderna. Su influencia se extiende más allá de China, impactando a otras culturas de Asia y del mundo. En un mundo globalizado donde las personas buscan sentido y equilibrio en sus vidas, las enseñanzas del confucianismo, el taoísmo y el budismo siguen ofreciendo respuestas sobre la ética, la armonía y la trascendencia. Así, las religiones chinas siguen siendo una fuente de identidad, sabiduría y bienestar para millones de personas, demostrando que la espiritualidad puede ser flexible, inclusiva y en constante transformación.